Deja que la vida fluya. Todas las apariencias externas parecerían indicar que nuestra vida es un destello de luz en una serie de túneles de oscuridad. Pero este intervalo entre dos noches no es un día despejado y lleno de sol, porque entre placer y placer somos vulnerables al dolor. Existe la sensación de que vivimos unos tiempos de inseguridad poco corriente. En los últimos años se han derrumbado tradiciones muy antiguas, tradiciones que atañen a la familia y a la vida social. Hoy no nos presentan a un esposo o esposa, sino a una pareja, y también a la economía y a las creencias religiosas. A medida que van pasando los años encontramos menos cosas en las que aferrarnos, menos cosas que podamos considerar justas y verdaderas que permanezcan estables en el tiempo. Parece que los seres humanos solo son felices si creen tener un futuro prometedor. Si la felicidad depende siempre de una expectativa de futuro, lo que estamos haciendo es intentar atrapar una quimera que siempre se nos escapa de las manos como si fuera humo, hasta que finalmente no queda ningún futuro. En el mejor de los casos, la seguridad siempre ha sido temporal e insustancial, pero uno trata de hacer la vida más aceptable, creyendo en cosas que parecen estar fuera del alcance de la adversidad. Dios, un buen gobierno, leyes eternas de los derechos básicos y de la bondad. Hoy día es raro, incluso en los ambientes religiosos, una convicción de este tipo. Está muy claro que la ciencia ha ocupado el lugar de la religión en la imaginación popular y que el escepticismo se ha vuelto más general que la fe y la creencia en la mayoría de las cosas. No hay duda de que la física nuclear y la relatividad han arrinconado el viejo materialismo, pero nos han dejado una visión del universo que reduce el espacio para vislumbrar algún propósito y boceto de la vida. Los científicos argumentan con toda razón que si crees en Dios, lo haces sobre bases puramente emocionales, sin ningún fundamento lógico o fáctico. Realmente no se trata de ateísmo, sino de agnosticismo. La esencia del método científico consiste en no emplear hipótesis que no se pueden demostrar. Pero los físicos modernos, con el principio de la incertidumbre, parecen haber llegado a un punto muerto. ¿Cómo se introduce la conciencia en la materia? Pero ese es otro asunto. El hombre parece incapaz de vivir sin mitos de alguna clase, sin la creencia de que los hábitos y la rutina, el dolor y el miedo de esta vida deben tener algún significado y recompensa en el futuro. Cuando la creencia en la eternidad se vuelve imposible, los seres humanos buscan la felicidad en los goces temporales. Sin embargo, por mucho que intenten soterrarlo en lo más profundo de su mente, les es imposible no ser conscientes de que esos goces son inseguros y efímeros. Como consecuencia de todo ello, nuestra era es una era de frustración, ansiedad, agitación y adicción al alcohol y a las drogas. Buscamos un nivel de vida más alto, una estimulación violenta y compleja de los sentidos. Anhelamos distracciones, un mundo sin fin de visiones, sonidos, emociones y estímulos en los que nos podamos apiñar tanto como sea posible en el menor tiempo posible. No es una exageración, es la realidad pura y dura para millones de vidas. ¿No hay salida de este punto muerto? El error más común en la práctica religiosa de nuestros días es confundir el símbolo con la realidad. Mirar el dedo, que indica el camino, y luego chupárselo cómodamente en vez de seguir la dirección que señala.
Las palabras agua o fuego son útiles para comunicarse. Lo mismo se aplica a la palabra Dios. La realidad que denotan los términos Dios y vida eterna es realmente honesta, sencilla y limpia, y de una claridad meridiana para que todos la vean. Pero para que esto suceda, es necesario corregir el enfoque mental, igual que es necesaria a veces una corrección en los ojos para tener una visión clara. El creyente abrirá su mente a la verdad o a un concepto, siempre y cuando se ajuste a sus ideas preconcebidas y deseos. Lo que se necesita es fe. Fe es una apertura sin reservas de la mente al nuevo concepto. Se convierta en lo que se convierta. La fe no admite ideas preconcebidas. Es una zambullida en lo desconocido. En cuanto te aferras a la creencia, se va la fe. La creencia se ha convertido en un intento de aprisionar la vida, de atraparla, de retenerla en beneficio propio. Pero lo cierto es que no la puedes atrapar, del mismo modo que no puedes llevarte el río en un cubo. Lo mismo puede decirse de la vida y de Dios. No hemos llegado a comprender nunca el sentido revolucionario que tienen las palabras concernientes a los principios básicos de casi todas las religiones. Por ello, han surgido las numerosas guerras religiosas. Lo más increíble es que lo que la religión llama la visión de Dios solo se consigue desechando cualquier creencia en un concepto en particular de Dios. No descubrimos el infinito y el absoluto tratando a toda costa de escapar del mundo finito y relativo, sino aceptando sin fisuras sus limitaciones. De igual manera, solo podemos encontrar significado a la vida cuando de verdad hemos visto que no tiene ningún propósito acorde a ningún concepto que esté basado en el intelecto limitado del hombre, y solo podemos conocer los misterios del universo cuando rendimos el intelecto y comprendemos de verdad que no podemos saber nada de ellos. El agnóstico, el relativista o el materialista normal no llegan a este punto porque no tienen la paciencia necesaria para seguir con tenacidad esa línea de pensamiento hasta el final que constituiría la sorpresa de su vida. El descubrimiento del misterio, la maravilla y el prodigio de la grandiosidad de la creación de Dios, como dijo Eckhart, no necesita creencia, porque la base de la creencia es lo que ya sabemos, pero eso queda fuera del alcance de la imaginación. Lo único que tenemos que hacer es mantener abiertos de par en par los ojos de la mente y la verdad se mostrará. Parecería que la fe es una combinación de convicción y confianza que da como resultado una aceptación inquebrantable. Con esta base nunca puede producirse una pérdida de fe. Si tengo fe en Dios, esa fe no puede depender de mi interpretación de lo que sucede. Si mi fe en Dios depende de que Dios haga lo que quiera en cualquier momento, no puede realmente llamarse fe, sino esperanza en Dios. La verdadera fe en Dios solo puede significar mi aceptación inquebrantable de lo que suceda en cualquier momento, como algo que no podría haber dejado de suceder en ese momento y lugar. Quiero algo que sé que no está injustificado. Trabajaré duro para conseguir algo y debería obtener el resultado oportuno. Si obtengo lo que creo que merezco, ¿es una indicación de mi fe en Dios? Si no obtengo lo que creo que merezco, ¿debo perder mi fe en Dios? La auténtica fe en Dios solo puede estar basada en la aceptación absoluta del concepto hágase tu voluntad. Si no sucede lo que yo quiero, solo puedo interpretarlo en términos de que no era voluntad de Dios que yo tuviera en ese momento lo que yo quería. Pero el contenido más importante de mi fe en Dios
consiste en que no puedo saber realmente si lo que yo quería en aquel momento era realmente bueno para mí a la larga. Por tanto, mi fe en Dios me capacita para aceptar cualquier cosa que suceda como algo que sencillamente tenía que suceder según una ley cósmica, cuyo fundamento no puede ser conocido por un simple mortal, con su muy limitado conocimiento e intelecto. Como le dijo Niels Bohr a Albert Einstein, creemos que Dios juega los dados con el universo porque no disponemos de toda la información que Dios tiene del universo. En otras palabras, el intelecto humano solo puede atisbar una visión mínima, mientras que la visión de Dios abarca todo el espacio en su eternidad. Hay muchos agnósticos cuya no creencia es algo muy vago, pero también hay ateos que no aceptan el principio de la existencia de un Dios. Lo que los ateos no aceptan es un concepto en particular de Dios, Dios como un tirano estricto, una versión exagerada del jefe o un moralista inflexible con un libro de cuentas para anotar los pecados de todo el mundo. La verdad es que no hay nada realmente blasfemo en el rechazo de Dios, porque lo que rechazan es un concepto absurdo de Dios. Sería ridículo no aceptar la idea de Dios como la fuente única de la que ha emanado toda manifestación. La alternativa sería que la manifestación ocurrió como un accidente. El resultado de una creación accidental forzosamente sería el caos. Pero el universo tal y como existe está lejos de ser caótico. Por tanto, el concepto de una creación accidental sería ganas de fastidiar o de tergiversar. En la práctica real, en la vida diaria, la fe en Dios es un concepto hermoso. Sé que la vida significa hacer, por tanto, hago en todo momento lo que creo que debo hacer, siempre con la fe absoluta de que no soy yo quien está haciendo nada, sino la energía primaria, funcionando, a través de mi organismo cuerpo-mente, quien ocasiona todo lo que ha de ser ocasionado según la voluntad de Dios, según la ley cósmica, junto con las consecuencias que se produzcan. Nadie puede saber cuál será el resultado de ninguna acción. Todo lo que yo puedo hacer es hacer en todo momento lo que pienso que debo hacer y luego dejar que sea Dios quien cuide su creación, como solía decir Ramana Maharshi. En otras palabras, lo único que uno puede hacer en cada momento es obrar como cree que debe obrar y a partir de ese momento estar en calma y dejar que la vida fluya. Estar en calma significa hacer lo que sea necesario en el momento presente, sin conceptualizar sobre el pasado o el futuro. Por regla general se supone que quietud, calma, paz, silencio y sosiego son estados de la mente idénticos, pero los místicos nos dicen que no es así en realidad. Los diversos estados son grados cada vez más profundos de conciencia, siendo el silencio el más profundo de ellos. En un estado de silencio profundo no hay pensamientos, sensaciones ni movimientos mentales que puedan perturbar o alterar la paz del ser interior. La mente humana, en su vacuidad, se absorbe en el núcleo del silencio, donde es capaz de tocar la fuente original de la energía, el amor, la pureza del ser, y descubrir el alma, nuestro auténtico ser interior. Dios se convierte aquí en una presencia viva. Una parte desafortunada de nuestra existencia urbana moderna es que, aunque el silencio golpee repetidamente en la puerta de nuestro espíritu, raras veces lo oímos porque el condicionamiento de miles de años nos ha hecho temer el silencio profundo que hay dentro de nosotros. Es muy curioso el hecho de que este miedo al silencio invade incluso la mente de un niño de 4 años. Me llamó la atención, tristemente,
cuando una mañana el niño de los vecinos vino a nuestro apartamento a enseñarnos algo a mi mujer y a mí. Mi mujer estaba en el cuarto de baño, así que le dije al niño que la tita saldría enseguida. De inmediato el niño me urgió: ¿qué hago mientras espero a la tita? Un buen sistema para librarse de ese miedo al silencio y del sosiego es iniciar la práctica de periodos diarios de meditación. Para empezar será suficiente con 15 o 20 minutos, y a partir de entonces la experiencia de la mayoría de la gente es que la mente, en el transcurso del tiempo, comienza a comprender y apreciar la belleza del silencio, y el periodo de meditación se amplía gradualmente por sí solo. Enseguida nos vemos a nosotros mismos, desbrozando los asuntos rutinarios cotidianos para hacer sitio a un periodo regular de meditación. El silencio y la meditación nos conectan con la conciencia de nuestro ser interno, y al acabar la meditación diaria nos encontramos retomando el mundo cotidiano, rejuvenecidos y con una perspectiva nueva. La meditación nos hace conscientes de la verdadera naturaleza de nuestro ser, silencio y calma a los que temíamos enfrentarnos tiempo atrás. Silencio y calma no significan necesariamente ausencia de todo sonido. Después de un tiempo, uno se hace realmente consciente, silenciosamente, del sonido peculiar del silencio, que tradicionalmente se llama Na'ab, y que es como una sensación de zumbido más que de sonido real. Entonces uno se da cuenta de que en lo profundo del ser nadie está separado de nada ni de nadie. Esta es la unión con lo divino.